Hoy te voy a contar el caso de Jasmine Richardson, la persona más joven en cometer un terrible crimen en la historia de Canadá. Decidió quitarle la vida a todos los miembros de su familia y en la actualidad ella se encuentra en libertad junto con el resto de nosotros. Así que quédate porque hoy te voy a contar todo lo que pasó. Pero antes, si es la primera vez que ves un video de este canal, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de aquí abajito y también te voy a dejar mis redes sociales para que tú y yo estemos más cerquita. Esta historia comienza en Alberta, Canadá, donde vivía la familia Richardson, la cual la conformaban el papá Mark, de 42 años, su esposa Deborah, de 48 años, madre de Jasmine, de 12 años, y de Jacob, de tan solo 8 años. Ellos vivían en una bella y tranquila ciudad llamada Medicine Hat. Esta ciudad era conocida por ser un gran lugar para vivir, gente amable, vecinos de confianza, demasiadas áreas verdes, bosques, eso sí, veranos muy calurosos con ambientes secos e inviernos extremadamente fríos. A ellos les gustó todo esto y les pareció un gran lugar para vivir y para criar a sus hijos. Los Richardson parecían ser la familia, digamos, perfecta. Ellos pasaban mucho tiempo de calidad juntos, salían de vacaciones. A los ojos de la demás gente, ellos eran una familia completa y feliz, pero ambos padres tenían un pasado oscuro, ya que tuvieron problemas de adicción tanto al alcohol como a las drogas, pero esto fue por separado antes de que ellos se conocieran. Y justo se conocen en un programa de recuperación para personas con adicciones. Esto sucede en 1990. Se enamoran y deciden apoyarse en esta complicada situación. Se prometen ambos que no van a volver a consumir ningún tipo de sustancias, que verdaderamente quieren cambiar su vida, quieren dejar atrás todo este caos de adicciones, de malas decisiones, etcétera. Y en 1991 se casan. Y así fue, ambos tenían tantas ganas y tanto amor mutuo que no volvieron a consumir ningún tipo de sustancia. El 21 de octubre de 1993 nace su primera hija, a la cual llamaron Jasmine. Y 4 años después tienen a su segundo hijo, Jacob. Tanto Mark como Deborah adoraban a sus hijos, adoraban la familia que habían creado y se aseguraron de que ellos tuvieran una vida sana, estable y con una muy buena crianza. Los años pasaron. Jacob era un niño muy alegre, le gustaba muchísimo Star Wars, admiraba demasiado a su hermana mayor Jasmine, ya que ella era una niña carismática, una estudiante ejemplar, buena en deportes, sociable, participaba en el programa de bellas artes de su escuela. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar con ella. En el 2005, a los 11 años, de ser una niña linda, estudiosa, ejemplar, pasó a ya no tener nada de interés por esas cosas. Resulta que ella frecuentaba mucho el centro comercial de su ciudad y justo ahí conoce a un grupo con cierto estilo. Ellos estaban muy metidos con la cultura gótica y Jasmine se vio fascinada con toda esta cultura, se identificó demasiado con ellos, le fascinaba la manera en la que actuaban, la manera en la que vestían, le llamaba mucho la atención y le gustaba cómo todos eran tan abiertos con sus problemas de salud mental. Con el tiempo, Jasmine empezó a cambiar también, absorbiendo todos estos comportamientos, como su vestimenta, comenzaba a maquillarse también de una manera muy dark, por así decirlo, con delineados así negros, ropa negra. También cambió su manera de actuar, ahora era tranquila, reservada, seria, con una actitud muy oscura, por así decirlo. La mayoría del tiempo se le veía triste, enojada, incómoda, pero sí se empezó a ser muy amiga de estos chicos. Comenzaron a juntarse mucho, iban a conciertos de rock, porque Jasmine cambió completamente también sus gustos musicales y empezó a escuchar mucho un tipo de música como alternativa, ¿no? Como oscura. Entre sus bandas favoritas estaban Slipknot, que si no lo pronuncio bien, una disculpa, pero como les digo, ella asistía a estos conciertos y justo en uno de estos conoce a un hombre de 23 años llamado Jeremy Steinke. Él se acerca a Jasmine porque le pareció una chica hermosa, pero para nada
nada se imaginaba que esta chica tenía tan solo 12 años. Jasmine era una chica que estaba en la preadolescencia, estaba empezando a tener todos estos cambios, aparte con su manera de maquillarse, se planchaba el pelo, se hacía sus delineados, entonces aparentaba más edad. Jeremy le calculó unos 16, 17 años, que aún así él al tener 23 pues estaba muy mal que se le acercara a hacerle plática, porque sabemos perfectamente cuáles eran sus intenciones. La infancia de Jeremy fue complicada, su madre y su padre biológico eran alcohólicos y sufrió abuso físico por parte de 2 de sus padrastros. A los 14 años él empezó a consumir sustancias, sufría acoso escolar y años después abandonó la escuela. Se autolesionaba y hasta intentó desvivirse. Básicamente su vida y su infancia fue un completo caos, una dinámica demasiado triste, no tenía apoyo de su familia, no tenía a nadie en quien confiar, se sentía totalmente perdido hasta que encontró refugio en este ámbito de la cultura gótica. También comenzó a juntarse con estos chicos góticos del supermercado, aun cuando él ya andaba por los 22, 23 años y la mayoría de los de ahí pues eran mucho menor, tipo de los 13 a los 17 años. Jeremy también era conocido por padecer TEAF, que significa trastorno del espectro alcohólico fetal. Estos son un grupo de afecciones que pueden presentarse en una persona cuya madre fue alcohólica durante el embarazo. Bueno, no necesariamente alcohólicas, pero que sí bebieron durante el embarazo. Estos efectos pueden incluir problemas físicos, problemas del aprendizaje y del comportamiento, por lo cual a pesar de tener 23 años, pues él básicamente su comportamiento era de alguien menor. Por eso es que se le facilitaba mucho convivir y conectar con gente menor que él. Y así fue como empezó a tener una conexión con Jasmine, pero pues Jasmine era una chica de tan solo 12 años. O sea, básicamente él casi le doblaba la edad. Ambos se gustaron, ambos tenían interés el uno en el otro y decidieron seguirse viendo hasta que Jeremy le dice a Jasmine que si quiere ser su novia formalmente. Jasmine, muy contenta, acepta, ya que ella se sentía muy atraída a él porque él era todo lo que los chicos de su edad no eran. Además de que Jeremy era como un tipo líder entre todos los chicos de esta cultura gótica. Cada que él hablaba, todos los demás parecían así demasiado enfocados, estaban demasiado atentos a lo que Jeremy tenía que decir. Él tenía muchísimas admiradoras y antes de Jasmine también salió con otras chicas igual de menos edad que él, pero definitivamente Jasmine fue la chica más joven con la que él salió. Cuando Jasmine y Jeremy estaban juntos, este último abandonó la escuela. No tenía trabajo ni intenciones de buscar o tener uno. Él todavía vivía con su mamá en una casa rodante y pues consumía demasiadas sustancias pues ilícitas. Un dato muy perturbador de Jeremy es que llevaba en su cuello un collar con sangre. Comenzó a decirles a los chicos de 14, 15 años que él era un hombre lobo de 300 años y que necesitaba beber sangre para sobrevivir, por eso es que llevaba este collar con él, para tomarse la sangre. Que básicamente esto es bastante extraño porque que yo sepa los hombres lobo no consumían sangre, esos eran los vampiros rey. Siento que le falló ahí un poquillo la historia, pero bueno, también empezó a contar anécdotas, entre ellas una donde decía que una vez él y uno de sus amigos hicieron masa para galletas y a esa masa le pusieron sangre, entonces al mezclarla la masa se hizo como rosita y pues ya las hornearon y se las empezaron a comer, muy felizmente ellos comiendo sangre. Él decía y contaba todas estas historias en la escuela y pues básicamente sus compañeros como que no lo apreciaban mucho, aparte le pusieron un apodo feo como en un juego de palabras con su apellido, le empezaron a decir Stinky, que pues en español significa apestoso. Jeremy ayudó a Jasmine a crearse cuentas en diferentes páginas de redes sociales, como en una tipo MySpace, y él le ayudaba a tomarse fotos, algunas demasiado perturbadoras
fotografías como una con un arma y también empezó a subir fotos con muy poca ropa. Sus padres empezaron a notar todo esto y dijeron, esto ya no es como solo una etapa, un estilo diferente de vestir. Esto ya es algo importante, algo a lo que le debemos ya de poner bastante atención. Ellos estaban empezando a pensar que estos chicos góticos con los que Jasmine se juntaba pues no la iban a llevar por un buen camino. Pero no solo eso, los padres de Jasmine sospechaban que había algo más. Empezaron a investigar y fue cuando se enteraron de Jeremy. Al confirmar que su hija de tan solo 12 años de edad estaba en una relación con un hombre de 23 años, se horrorizaron. Cabe aclarar que en los artículos que vi se decía que entre ellos había una relación sexual, o sea, esto era pedofilia, grooming, pero en otro artículo que vi decía que esto nunca se confirmó porque ni Jeremy ni Jasmine confirmaron ese dato, o sea, según ellos no habían tenido una relación sexual, o sea, como por decirlo que solamente fueron novios de manita sudada, pero la verdad es que es un dato muy difícil de creer. Yo siento que pues sí tuvieron algo más. Los padres no castigaron a Jasmine porque para ellos ella solamente era una víctima. El único culpable de todo esto era Jeremy, así que le prohibieron tener cualquier tipo de contacto con él. Esto para Jasmine fue completamente lo peor porque a esa edad y ella pensando y creyendo que estaba totalmente enamorada de Jeremy, el hecho de que sus padres quisieran separarlos, pues para ella era súper trágico. Lo peor que le pudiera pasar, así que ella decidió seguir teniendo contacto con Jeremy. Con su gran amor, ella creía que eran almas gemelas que estaban destinados para estar juntos. Bueno, ambos creían eso. Entonces ellos seguían teniendo comunicación a escondidas, pero los padres de Jasmine se enteran de esto. Entonces le pusieron medidas más estrictas, como quitarle el celular por periodos largos de tiempo. También le quitaron su laptop y hasta llegaron a quitarle la señal del internet. También le estaban prohibiendo salir a esos conciertos que tanto le gustaban a Jasmine. Empezaron a ser súper estrictos y controladores con ella. Esto ocasionó mucho rencor por parte de Jasmine y demasiado estrés por parte de los padres. Eran peleas y discusiones entre ambos. Todo se iba rompiendo cada vez más en esa familia. Pero Jeremy y Jasmine descubrieron una forma de poder comunicarse sin que sus papás se dieran cuenta. Utilizarían un sitio web llamado Vampire Freaks. Era una red social para gente como Jeremy que básicamente se creían una criatura mitológica, como hombres lobo, vampiros, sirenas, unicornios, qué sé yo. Había una función donde podían mandar mensajes privados a otros usuarios, así que decidieron hacer esto. Dijeron, esta es la solución, vamos a utilizar sobrenombres y así los papás de Jasmine pues no se van a enterar de esto. Ellos empezaron a hablar diario por esta red social y empezaron a platicar sobre cómo le iban a hacer para volver a verse en persona, ya que los papás de Jasmine la tenían realmente checada, la llevaban, la traían de la escuela, a cualquier lugar a donde Jasmine iba, ellos la acompañaban, ellos iban atrás de ella. Incluso a estos conciertos que tanto le gustaban a Jasmine, llegó una ocasión donde ella fue, pero pues tenía a sus papás aquí al lado. Jasmine sintió demasiada vergüenza y dijo, no, ya mejor no vuelvo a ir a esos conciertos porque qué oso tener a mis papás al lado. Digo, eres una niña de 12 años, es lógico que pienses eso. Pero bueno, llega un día donde un amiguito y vecino de Jacob sale de su casa, ve el automóvil de los Richardson y él dice, seguramente ahí está Jacob, voy a ir a tocar para pues que él salga a jugar conmigo. Él toca en varias ocasiones y no le abren, a él se le hace bastante extraño porque dice, ahí está su auto, ¿por qué no me abren? Siempre que el auto está ahí, ellos están dentro. Se le hizo un poco extraño y dijo, voy a asomarme por una ventana para ver qué está pasando, para ver si alcanzo a ver a alguien, pero pues las ventanas eran un poco altas, así que decidió ir hacia la ventana que pues le quedaba un poquito mejor a su altura, y esta era la ventana del sótano. Entonces él se agacha un poquito, se asoma y para su terrible sorpresa ve a la señora Deborah tirada en el piso ensangrentada. Obviamente se asustó demasiado, lo que hizo fue correr hacia su casa, fue con su mamá y le dijo, mamá, ven, hay una mujer tirada ensangrentada
ensangrentada en el sótano de los Richardson. La mamá pues un poco como que le creía, como que no, porque pues los niños a veces inventan cosas, pero dijo, bueno, vamos a ver si es cierto lo que dices. Total, esta vecina se asoma y, oh sorpresa, efectivamente era Deborah en el piso del sótano sin vida. Esta vecina decidió irse de ahí, resguardarse, porque lo primero que pensó fue que tal vez había un asesino en serie, entonces ella pensó que estaba en peligro, pero cuando ya fue y se puso en un lugar a salvo, decidió hablarle al 911, o bueno, realmente no sé si el 911 sea de Canadá, pero le llamó a la policía y pues ya le dijo lo que habían visto. Y pues bueno, llega la policía, entran a la casa, se dirigen al sótano y para su sorpresa no solamente había un cuerpo, sino que también cerca de las escaleras estaba un segundo cuerpo, el cual no se alcanzaba a ver desde la ventana de afuera. El otro cuerpo, desgraciadamente, era de Mark, el esposo de 42 años. Ambos estaban en el piso con sangre en su cuerpo, pero muy cerca de la mano de Mark había un destornillador. Inmediatamente empezaron a buscar en toda la casa, se dirigen al cuarto de Jacob, lo encuentran en la cama, así tapadito hasta acá con su edredón, rodeado de peluches y con su sable de luz de Star Wars. Demasiado triste. Los policías lo primero que pensaron fue, tal vez el papá fue hacia el cuarto del niño, le quitó la vida, después le quitó la vida a su esposa y después él se desvivió. Esa fue su primer teoría, pero de pronto los policías empiezan a revisar más a fondo la casa y en la sala ven una foto donde no solo son 3 miembros en la familia, sino 4. Empiezan muy preocupados a preguntarse ¿dónde está esa niña? ¿La habrán secuestrado? ¿Qué le habrán hecho? Así que decidieron emitir una alerta Amber. Empezaron a hacer las investigaciones con los vecinos a ver si alguien había escuchado o visto algo y nadie sabía absolutamente nada. Todos estaban realmente sorprendidos por este crimen, o sea, no podían creer que alguien quisiera o pensara tan solo en hacerle daño a esa familia. Familia que anteriormente ya les había contado que todos los vecinos los veían como una familia amigable, decentes, felices y tranquilos. La policía empezó a hacer más investigación, empezaron a analizar más la escena del crimen y debido a cómo se veía todo, llegaron a la conclusión de que la primer persona a la que le quitaron la vida fue a Deborah, de 48 años. Ambos fueron asesinados a apuñaladas en esa misma habitación. Ambos murieron de la misma manera, pero tenían una cosa diferente, ya que Deborah no tenía ningún otro tipo de lesión en el cuerpo, lo cual nos quería decir que ella murió sin poner resistencia, mientras Mark, él sí tenía marcas de autodefensa en su cuerpo, o sea, se veía que él sí había luchado por su vida. Después fueron a la habitación de Jacob, donde probablemente el niño de 8 años había escuchado todo. Había escuchado cómo atacaban brutalmente a sus papás. Había escuchado los gritos desgarradores. A Jacob le habían cortado la garganta y le habían dado 2 puñaladas en el pecho. Cuando lo encontraron, habían juguetes alrededor de él y vieron cómo estos juguetes tenían sangre salpicada. Una cosa, de nuevo les digo, demasiado triste. Te parte verdaderamente el corazón. Cuando encontraron a Jacob, como les digo, él tenía su edredón hasta acá. Los policías dijeron que a lo mejor él murió en otro lado de la habitación y las personas que lo asesinaron lo acomodaron en su cama y lo taparon, como después por un acto de arrepentimiento o no sé, algo así. Después de todos estos terribles hallazgos, la gran pregunta era, ¿dónde está Jasmine? Ese era el enfoque principal, así que empezaron a buscar pistas. Empezaron a revisar su habitación, fueron a su escuela a revisar su locker, empezaron a interrogar a todos sus amigos y conocidos. Al revisar la habitación de Jasmine, encontraron su laptop y ahí descubrieron los mensajes privados que tenía con Jeremy. Y rápidamente
Rápidamente al ver las conversaciones se dieron cuenta de que entre ellos dos había una relación. Pero no solo eso, también vieron que 24 horas antes Jasmine acababa de hacer su última publicación en esta red social, la cual decía: bienvenido a mi trágico final. Después de hablar con todas estas personas conocidos de Jasmine, todos concordaron en que la habían visto, pero pues de una manera muy tranquila, muy normal, muy sonriente, caminando por ahí. Después un testigo muy importante le dijo a la policía que había visto a Jasmine en un restaurante, la había visto justo ese día comiendo muy quitada de la pena y que estaba platicando sobre alguien siendo destripado como un pez. Obviamente es imposible no pensar que ella estaba haciendo referencia a lo que acababa de hacer con sus padres. A partir de esa declaración, la policía empezó a ver de una manera muy diferente a Jasmine. Ya no la veían como una víctima a la cual tenían que encontrar urgentemente, sino como una posible sospechosa de este crimen. La policía empezó a informar a todos los condados cercanos ahí y les llamaron y les dijeron que a 81 millas de distancia habían golpeado a un hombre. Este oficial que dijo esto se dio cuenta que esta persona era Jeremy, que también estaba con él Jasmine y otras 2 personas más. La policía apareció y en menos de 24 horas de que habían hecho el descubrimiento de los cuerpos, arrestaron tanto a Jeremy como a Jasmine. Los llevaron a la estación de policía y por el momento los pusieron en celdas separadas, uno frente al otro, y mientras estaban así empezaron a mandarse mensajes por el celular y Jeremy le dijo a Jasmine: ¿querías comprometerte? Bueno, aquí te tengo una pregunta. ¿Te casarías conmigo? Si es así, entonces es un acuerdo verbal. Jasmine estaba muy emocionada por este mensaje de Jeremy y le responde: jajaja, nunca pensé que me encontraría riendo histéricamente en una celda en este tipo de circunstancias, pero aún así, jajaja, me haces muy feliz. Sí, sí me encantaría. O sea, no sé ustedes, pero ese mensaje te da una impresión como de alguien sociópata, de alguien a quien no le importa, alguien que ni siquiera se da cuenta de la gravedad del asunto, de la gravedad de lo que acaban de hacer. O sea, alguien que sí está mal de la cabeza. Curiosamente, ambos cooperaron bastante bien con la policía y confesaron los asesinatos. Ambos dijeron que los dos habían participado. Un dato curioso es que había una película que le había gustado mucho a Jeremy, Asesinos Natos o Asesinos por Naturaleza, donde básicamente la historia es de Mickey y Mallory. Mallory se encontraba en un ambiente súper tóxico, lleno de abusos en su casa, así que decide pedirle a Mickey que la ayude y Mickey va y mata a todos, o sea, a sus papás. Jeremy le dijo a Jasmine que esa era la mejor historia de amor de todos los tiempos. Entonces, pues, básicamente se dejaron influenciar por esta película y ellos se creían Mickey y Mallory. Quisieron hacer lo mismo, ya que pues se sentían muy fascinados por esa historia de amor. Pero bueno, la historia que ellos le contaron a los policías sobre ese día, a primeras horas del 23 de abril del 2006, Jeremy salió de su casa, pero una noche antes había tomado demasiado de todos los tipos de alcohol y aparte también había consumido muchísimas y diferentes drogas. Esa mañana sale hacia casa de Jasmine, pues él totalmente intoxicado, no estaba en sus 5 sentidos, pero bueno, llega a su casa y Jasmine decide dejarlo pasar, pero por la ventana del sótano. Ella lo mete a escondidas de sus papás. Al estar totalmente borracho y fuera de sí, al entrar al sótano se tropezó con todo, hizo demasiado ruido, por lo que los padres de Jasmine se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Empezaron a escucharse pasos de que alguien iba hacia el sótano. Jeremy sacó un pasamontañas de su bolsillo, se lo pone y saca
saca un cuchillo y espera a que entren al sótano. La primera persona en bajar fue Deborah. Ella empezó a bajar las escaleras, le salta Jeremy apuñalándola. Ella hizo unos gritos desgarradores, por lo tanto la demás familia se despertó y él la apuñaló 12 veces. Debido a todo este ruido y todos estos gritos, el papá también se percata, así que decide también ir al sótano. De nueva cuenta se empiezan a escuchar pasos y Jeremy espera. Jasmine sube las escaleras súper rápido para ir con su hermano Jacob, pues por todo este ruido era obvio que él también se había despertado y ella quería evitar que él bajara. Quería como distraerlo mientras Jeremy asesinaba a su papá. De verdad que yo leo esto y me parece una cosa muy impresionante. Mark, el papá, antes de bajar al sótano había tomado un destornillador de la cocina, por si acaso, porque pues él ya sabía que había algo por todos los ruidos que había escuchado. Al bajar las escaleras ve a su esposa en el piso ensangrentada y antes de bajar totalmente las escaleras, Jeremy le salta por detrás y lo apuñala por la espalda. Mark intenta quitárselo, pero Jeremy era demasiado rápido, así que hizo como un movimiento y Mark termina en el piso boca arriba. Mark con todas sus fuerzas intentó quitarse a Jeremy, lo intentaba empujar. Quiso agarrar el destornillador pues para también defenderse, pero le quedó lejos y no lo pudo alcanzar. Mientras todo esto pasaba, Mark consigue hacerle una pregunta a Jeremy, pero él sin saber qué es Jeremy porque él traía el pasamontañas. Pero Mark le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Y Jeremy le responde, porque eres una mierda con tu hija y ella lo quería así. Mark fue apuñalado 9 veces por la espalda y 13 veces por delante. Después de que pasó todo esto, Jeremy decide subir a la habitación de Jacob donde estaba Jasmine. Esto se supo porque la policía, al hacer sus investigaciones de la escena del crimen, vio cómo había gotas como de un caminito. Entonces pues era del cuchillo de Jeremy goteando cuando él subía a la habitación. Supuestamente Jacob estaba suplicándoles que no le hicieran nada debido a que pues él ya había escuchado todo esto horrible. Estuvo también medio luchando con ellos y al final Jasmine lo apuñala en el pecho, pero se da cuenta que él todavía está vivo porque sigue haciendo como sonidos con su garganta. Entonces Jeremy, con el cuchillo que traía, decide darle un cortón justo en la garganta. Esta fue una versión que ellos dieron, pero después Jeremy dio otra versión y dijo que Jasmine había sido la única que le había quitado la vida a su hermanito Jacob, que él no había tenido nada que ver, pero pues es cosa que ya no se le cree porque en sus declaraciones se contradecía mucho. En lo que sí concordaron es que Jacob pues tenía su sable de luz de Star Wars para protección cuando estos seres horribles, espantosos le quitaron la vida. De nuevo, una cosa demasiado triste. Cuando les preguntaron que por qué habían asesinado a Jacob, si él no tenía nada que ver en esto, él no había puesto las reglas, él no había decidido separarlos, Jasmine respondió que esa era la manera menos cruel porque así ya no se enfrentaría a una vida donde no estuviera su mamá, su papá y su hermana. La manera menos cruel. Increíble. Después de interrogar a sus amigos, estos le dijeron a la policía que Jasmine ya tenía varios tiempo bromeando con que iba a asesinar a sus papás, pero sus amigos siempre pensaban que era una broma y pues evidentemente no le tomaron mucha importancia. También descubrieron que Jeremy había estado haciendo estos mismos comentarios tipo como voy a deshacerme de los padres de mi novia porque no nos dejan estar juntos, pero los amigos de Jeremy están bastante acostumbrados a que él haga este tipo de comentarios como muy oscuros, como que hable muy seguido así de muerte. Entonces pues tampoco le pusieron como mucha importancia. Él seguido solía hacer poesía acerca de la muerte y justamente unos días antes había escrito una poesía sobre lo que haría con los padres de Jasmine y decía: ahora pago a mis amantes, los alquileres son totalmente injustos, dicen que realmente les importa, no saben lo que está pasando, simplemente asumen,
quiero cortarles el cuello. Se arrepentirá de la mierda que han hecho, especialmente cuando me ocupe de que se hayan ido. Pagarán por su insolencia. Finalmente habrá silencio. Su sangre será primordial. Esto lo publicó 2 a 3 semanas antes de cometer este crimen. También la policía encontró un dato horrible en la laptop de Jasmine. Descubrieron que ella fue la primera en sugerir este plan de deshacerse de sus propios padres. Ella dijo: los odio, así que tengo este plan. Comienza matándolos y termina conmigo viviendo contigo. Jeremy respondió: me encanta el plan, pero necesitamos ser un poco más creativos con los detalles. Finalmente, después de tantas pruebas, la policía decidió acusar a Jeremy de 3 cargos. Le dieron 3 cadenas perpetuas y su primer oportunidad de salir bajo libertad condicional será hasta el 2033. Pero pues está un poco complicado que eso suceda. Y a Jasmine. En Canadá, si cometes un delito antes de los 14 años, tu condena máxima es de 10 años, no más. Así que a Jasmine le dictaron justamente eso, 10 años, pero fueron 4 años de prisión en los que básicamente estuvo como en un hospital psiquiátrico. Porque para esto le hicieron pruebas de salud mental y le detectaron como una especie de síndrome de conducta o algo así. Y los médicos llegaron a la conclusión de que eso era algo muy importante, que solo aparecía como en niños y preadolescentes, pero algo a lo que le tenías que poner mucha importancia, porque si no le dabas seguimiento, entonces ya más grande se podía desarrollar hacia otras enfermedades mentales más severas. A Jeremy también le hicieron estudios de salud mental y él salió súper bien. Él no tenía absolutamente nada. Pero como les digo, Jasmine estuvo 4 años en un hospital psiquiátrico y después otros 4 años ya afuera en libertad condicional. Y para hoy en día ella ya está pues totalmente libre. Incluso se cambió el nombre y anda por ahí en sociedad. La verdad sí da un poquito de miedito y nervios saber que una persona así pues está entre nosotros, ¿no? Digo, eso es en Canadá, pero pues no se puede evitar sentir como cierto temorcillo. Digo, ella, como les digo, estuvo en un hospital psiquiátrico, le dieron sus medicamentos, le dieron su terapia y demás, pero no sé, aún así como que es de pensarse. Pero bueno, esa fue la historia de hoy. Espero que les haya gustado y les haya entretenido. La verdad es que fue una historia demasiado fuerte. Por favor, no olvides dejar tu like si te gustó y dejarme un comentario. Yo les voy a estar dando un corazoncito y respondiéndoles. Les mando un beso, los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio con un nuevo caso de crimen. Buenas noches.